Cualquier confusión genera siempre en la sociedad muchas manipulaciones. La confusión siempre genera confusiones. Por eso, toda información que está en la sociedad no debe estar contaminada de confusiones. Toda la información que mueva en una sociedad, para que no haya manipulaciones, no haya injusticias, siempre debe estar libre de confusiones. Eso es muy importante para que todos estos que están informando no se aprovechen y mediante confusiones sigan siempre diciendo lo que ellos quieren. Toda confusión genera manipulación y injusticia. Por eso la información tiene que estar libre de confusiones. Por eso todo lo que se comunica a la sociedad, tiene que ser responsable, tiene que conllevar una responsabilidad. Todo lo que se comunica a la sociedad. Entonces, esa información tiene que tener las palabras racionalmente adecuadas y precisas. Toda información que se da a la sociedad con una responsabilidad que se da a la sociedad tiene que tener las palabras racionalmente precisas. No existe una precisión que no sea racional. Entonces tiene que ser racional. Toda esa información tiene que ser racional, racionalmente precisas y adecuadas. La información tiene que ser adecuada racionalmente, con unas palabras adecuadas racionalmente. Entonces, todos los intelectuales, todos los informadores tienen una máxima responsabilidad. Ahora mismo son responsables de todas las manipulaciones, injusticias, mentiras que se desarrollan en la sociedad por culpa de esa negligencia. Esa negligencia de dar una información que está envenenada, Toda información que se mueve por la sociedad está siempre envenenada si no es racionalmente adecuada. ¿Y eso qué significa racionalmente adecuada? Que ya se garantiza una responsabilidad. Toda responsabilidad tiene que llevar siempre una tiene que aplicarse con una racionalidad adecuada. Y se garantiza que haya una responsabilidad. Si no, no existe la responsabilidad. Toda responsabilidad, con lo importante que es la responsabilidad, que habla en todo el mundo. Es decir, la justicia se basa en la responsabilidad, el bien se basa en la responsabilidad, la ciencia se basa en la responsabilidad. Es decir, todos los que hablan en el mundo ahora mismo se basan en la responsabilidad. Pues fíjate tú, si es importante la responsabilidad, pues solamente la responsabilidad funciona cuando hay una racionalidad adecuada. Esa racionalidad se dice en palabras siempre, pero esas palabras siempre tienen que ser precisas y racionalmente adecuadas. Entonces, todos los informadores, todos los que salen en la televisión y en los medios de comunicación, pues, no pueden decir, con lo que he dicho, no pueden decir lo que les da la gana. Entonces van a decir siempre una información envenenada. Lo digo porque siempre hay una serie de estúpidos que siempre están una vez y otra diciendo cosas que no son racionalmente adecuadas y van a generar siempre manipulación y injusticias. Hay muchísimas frases y siempre las dicen los intelectuales y los medios de comunicación. Ahora hay la costumbre o la estupidez que dicen que esto está atinado, esto está acertado, esto está de eso, y estos se están envenenando, están intoxicando la información que va a educar. Toda educación en la sociedad educa, eso también es una base. Toda información que se mueve en la sociedad va a educar, inevitablemente, va a educar a esa sociedad, va a educar a los niños. Entonces, esta gente no se da cuenta, porque tiene una máxima irresponsabilidad y estupidez, y no se da cuenta que eso no se puede decir, que esas informaciones irracionalmente inadecuadas no se pueden decir. Entonces, lo acertado y lo no acertado no se puede decir nunca cuando haya una responsabilidad.
lo acertado, o no acertado, atinó, no atinó, acertó, no acertó. ¿Por qué? Porque estos términos no tienen nada que ver con la responsabilidad. Y tampoco tienen que ver nada, absolutamente nada, con la racionalidad. Fíjate tú si lo digo ya claro. A ver si esta gente se entera de una vez y no manipula más y no sean más sinvergüenzas. Claro, la persona que manipula siempre sea sinvergüenza, se tire por donde se tire. Entonces, esta gente a ver si se entera de una vez que nunca deben decir a ti no acertó, fue acertado, no acertado, cuando hay entre medias hay una información responsable que va a influir en la sociedad. ¿Por qué no se debe decir nunca jamás en una base de responsabilidad o de racionalidad a ti no acertó, acertó, fue desacertado o no? Sencillamente porque no hay jamás, infinitamente jamás, no hay jamás en este universo, en ningún universo de que haya, en la base, estoy hablando de una base racional, no hay jamás un acierto racional que esté basado en la razón. No hay, busquen, no, ya pueden buscar a todos los universos buscando ahí. No existe. Y lo que no existe, no existe. Si no existe, vamos a imponerlo, ¿no? Si una cosa no existe no existe y tú insistes, pues está imponiendo, no existe. Y tú dices, sí, lo digo. Entonces está imponiendo es tú ir en contra de la razón e intentar influir a la sociedad diciendo que una cosa que no existe, que existe. Entonces estás como manipulando, estás como intoxicando la información. Entonces no existe un acierto racional que esté basado en la razón. No existe. Un acierto racional que esté basado en la razón no existe. Pero aún digo más, no existe un acierto ético que esté basado en la ética. Ninguno. No existe un acierto ético que esté basado en la ética. ¿Por qué? Porque toda ética está basada exclusivamente en la razón. Nada. Ahí no metes acierto y no me acierto. Los aciertos te los metes en tu manipulación de inmoralidad, ¿no? Toda la persona que manipula tiene una inmoralidad total y sigue con ella. Eso es así. Entonces ya a ver si esta gente se entera y eso. ¿Para qué sirve el acierto? El acierto es el hombre cuando empezó yo qué sé, a creer en lo extrarreal, empezó a pensar, a imaginar cosas, pues ahí se nació el acierto. Es decir, pero eso es la metarealidad. Eso ya empezó que si el juego, la lotería, el azar, y entonces metí una serie de términos ahí que son extrarreales, metareales, esos no existen, pero bueno, lo utiliza el hombre para distraerse, pero no sirven. Entonces ahí viene el acierto. Entonces el acierto es la lotería, mi acierto, a ver si a ti, no sé qué, para acá. Pero bueno, eso no es un término que envenena la información racional. Eso envenena, entonces si la envenena manipula todo y entonces si conlleva eso una irresponsabilidad total y una mala leche o indecencia total. Se desarrolla con eso una indecencia total. Entonces a ver si esta gente se entera una vez y deja de ser sinvergüenzas, ¿no? Bueno, también hay que decir que de una vez por todas, hay que decir que todo lo que se atiende, con lo que se atiende únicamente permites una cosa. Con lo que se atiende se permite una cosa. Entonces mucha gente quiere atender una cosa y creerse que con eso están ayudando a algo y están solamente engañándome y están destruyéndolo todo. Únicamente tú, con lo que tú atiendes, permites algo. Si tú atiendes a algo, solamente atendiendo a algo, se permite ese algo. Atendiendo a ese algo, solamente atendiendo a un algo, se permite ese algo. Entonces, si tú atiendes a la racionalidad, pues ya totalmente infalible, ya estás permitiendo la racionalidad en el mundo. Atendiendo al que desarrolla la racionalidad. La racionalidad no es algo que está en el aire. La racionalidad es alguien que desarrolla la racionalidad. Entonces, únicamente, a ver si esta gente se entera de una vez. Únicamente atendiendo al que desarrolla la racionalidad se permite la racionalidad en el mundo. Únicamente. No existe otra. Mucha gente quiere como que atendiendo a entretenimiento, atendiendo a otra cosa, van a seguir a conseguir otra cosa. No. Únicamente se consigue la racionalidad en el mundo atendiendo a la racionalidad, al que demuestra racionalidad en el mundo. Únicamente. El que demuestra racionalidad.
y nunca, digamos, a algunos que se atribuyen la racionalidad, es otra cosa. Hay mucha gente que se atribuye a la racionalidad, bueno, se pueden, no sé qué legitimidad tiene. Es únicamente cuando demuestran racionalidad pueden atribuírsela. Hay muchos científicos que, por ejemplo, ya han demostrado miles de veces que la ciencia no tiene nada que ver con la racionalidad. La ciencia es algo que no tiene nada que ver. La racionalidad es una cosa y la ciencia es otra cosa. No tiene nada que ver. La racionalidad es que demuestra racionalidad, eso no es mentira. La ciencia es una serie de conocimientos. La ciencia es una agrupación de conocimientos científicos. Eso es la ciencia. Hay conocimientos científicos, pero los conocimientos científicos no tienen que ver con el ser científico. Vamos a ver, el que haya conocimientos racionales no tiene que ver tampoco con el ser racional. Son dos cosas muy diferentes. No se puede mezclar la velocidad con el tocino. Entonces, que se aclaren, que lo tengan ya muy en cuenta, que no tienen nada que ver los conocimientos científicos, que son científicos, los conocimientos científicos. Una cosa es que son conocimientos científicos. Eso sí, eso es objetivo. Y otra cosa es el ser científico, el que tú te atribuyas algo. Tú si te atribuyes algo ya tienes que demostrarlo infinitamente, totalmente, o sin engaños. Entonces, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El conocimiento científico, que eso existirá siempre. Existirán los conocimientos científicos, no lo ha dado la naturaleza. No, la naturaleza no lo permite, esos conocimientos científicos, esos conocimientos de la naturaleza. Eso no lo conoce. Pero eso es una cosa y otra cosa es el ser. El que tú te atribuyas algo, el que tú digas, yo ser científico, yo soy científico, o yo soy racional. Eso ya es abismalmente diferente. Eso es abismalmente. Entonces, lo que siempre hay que proteger es el ser racional. En la sociedad únicamente hay que proteger al que es racional, al que es decente. No hay que proteger tanto a la decencia, porque eso es algo, una consecución, algo abstracto, que es una meta, eso está ahí en el aire, eso no, la decencia. Hay que defender al ser decente. Hay que defender al ser racional. Hay que defender al ser que no manipula. Y todo eso es lo que hay que defender. Y el único que garantiza en la sociedad un bien. Y todo lo otro es mentiras. A ver si esta gente que siempre son intelectuales, los que manipulan la sociedad, siempre son. Y además, ¿quién va a manipular si no son ellos? Siempre manipulan los intelectuales. A ver si esta gente se deja de tanto de manipular, que están todos los días manipulando, ya sean científicos. Hay muchos científicos que están manipulando todos los días, están manipulando. Pues ya he dicho que no tienen nada que ver los conocimientos científicos, que eso es una cosa que está ahí, sagrada. Los conocimientos científicos son una cosa que está sagrada ahí. Y no tiene nada que ver con los científicos. Los científicos a lo mejor meten la pata, van allí pegando patadas y lo destrozan todos los conocimientos. Un científico puede destrozar infinitamente todos los conocimientos científicos, porque no sabe interpretarlos, no sabe usarlos, no sabe utilizarlos racionalmente. Y puede destruirlos. Hay científicos que han destruido totalmente y siguen aquí destruyendo. Pero allá, como a ellos se lo manipulan todo, se lo guisan, se lo cocinan y lo dicen todas las porquerías y están muy sobreprotegidos, pues vaya ellos. Entonces, y ya está. Y así vamos. Gracias.